Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Y continuamos en esta hora estudiando el Salmo 38, donde el rey David, en el versículo 11, dice así: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Recordemos, aunque venimos haciéndolo todos los días, el contexto es que aquí el rey David recuerda la experiencia, todo lo que él vivió en la época o como consecuencia de haber pecado. Su pecado con Betsabé, con la muerte de Urías, Eteo. Entonces, él aquí está experimentando todo lo que él vivió en ese momento. Y veníamos hablando de cómo él se sentía acongojado, cómo él se sentía como que había cometido una locura, cómo se sentía presionado interiormente y cómo eso también afectaba a su físico. Porque recordemos, el pecado nos afecta en la parte emocional, en la parte espiritual y también nos afecta físicamente. Pero ahora, a partir de aquí, da una visión un poco diferente, porque agrega también cómo afecta a nuestras relaciones. El pecado afecta a nuestras relaciones. Porque aquí dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Es algo que suele suceder. La persona que está envuelta en pecado y que no reconduce su vida, poco a poco la gente se va alejando. Porque, claro, yo como hijo de Dios, como hermano de alguien que está mal, procuro su bien y me acerco para su bien, pero no comparto su vida. Y la persona que se adentra en el pecado, a veces hay momentos donde deja poco espacio para que nos vayamos acercando para hacerle de bendición. Y la sensación que tienen es que los abandonamos. Y a veces no es que los abandonamos, es que han elegido un camino el cual nosotros, como hijos de Dios, no transitamos. Por lo tanto, no les acompañamos. Antes caminábamos juntos en un camino, pero ellos decidieron seguir por otra línea de ese camino, desviándose, y al nosotros no querer desviarnos juntos con ellos, es indudable que en determinado momento comenzamos a separarnos. Pero la sensación que tenía David es que lo habían abandonado, que se mantenían lejos de él por causa de su plaga. Y ese es el error que muchas veces hermanos en la fe tienen, y es que mi pastor o mis hermanos me han abandonado, ya no me hablan. Y a veces cometemos ese error, sí, pero otras veces es una consecuencia lógica de elección de vida que ha tomado el que ha pecado. A veces es una consecuencia lógica porque no puede pretender que sigamos su locura. David dijo, mi locura, hablando de su pecado. Lo vimos en unos programas anteriores. Y nosotros no podemos seguir con esa locura. Por lo tanto, aquel que está en ese camino desviado siente ese abandono, como que está leproso. Por eso dice, lejos de mi plaga, se mantienen lejos de mi plaga. Y hay veces que el que practica o vive en ese pecado piensa que los demás lo vemos como si fuese alguien que tuviese una lepra, una plaga. No se acercan a mí por... No,
No nos acercamos a ti para bendecirte, nos acercamos a ti para buscar hacerte volver del camino, porque dice la Biblia en Santiago, el que hace volver a uno de estos que se apartan, hace volver del camino, cubrirá multitud de pecados. O sea, buscamos hacerte volver al camino. Muchas veces aquel que se aparta del camino no acepta que nadie le diga nada. No acepta. En el caso de David, yo estoy seguro que algún consejero, que algún amigo, que alguien de su entorno le habrá dicho: David, te estás equivocando, estás errando. Pero David no quiso aceptar, porque reconozcamos, cuando estamos en ese camino nos metemos en un pensamiento con una cerrazón que no escuchamos a nadie. Hasta que tuvo que venir el profeta Natán y hablarle con autoridad de parte de Dios. Y ahí abrió el entendimiento y se dio cuenta de la maldad de lo que había hecho. Entonces, dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, de mi plaga. Amigos y compañeros. Pero ahora vamos a un círculo más cercano, porque dice, y mis cercanos, amigos y compañeros es un círculo, pero un círculo más cercano, ¿quiénes serían? Los amigos más íntimos y hasta familiares. Ellos también parece que se alejan, pero verdaderamente el que entra en ese mal camino es el que se aleja de esos amigos más íntimos. He conocido muchas personas que aún que crecieron en la iglesia, en la obra del Señor juntos, prácticamente nacieron y crecieron en la obra del Señor juntos, y uno se aparta del camino y el otro sigue con su vida, sigue buscando a Dios, sirviéndole a Dios. Llevan caminos totalmente, y aunque sean cercanos y hasta a veces familia, no cabe ninguna duda que se terminan alejando el uno del otro. Pero volvemos al principio de lo que hablamos hace un par de minutos. ¿Quién se aleja de quién? ¿El que elige un camino torcido o el que se mantiene en el camino? Entendamos bien, esto es para aquellos que están diciendo, me han abandonado, me están dejando. Es como que se avergüenzan de mí. Nadie se avergüenza, nadie se aleja, simplemente continuamos. El que sigue firme continúa en su camino, no va a seguirte a ti. Si hay una lejanía, ¿no será que eres tú que te estás alejando de tu amigo del alma, de toda la vida, de tu familiar, de quien sea? Tenemos que reflexionar sobre esto y darnos cuenta quién se aleja de quién. Es una historia que se repite. La sensación que tenía David era esa, pero no era la real, porque nadie desertó de él, nadie le abandonó, nadie, sino que era una sensación que él tenía, porque era él precisamente el que se había alejado. Cuando uno se aleja de la verdad y sigue el camino del error, no podemos pretender, no podemos pensar que los otros van a seguir nuestro camino, sino que tenemos que pensar, ¿por qué será? ¿No será que soy yo verdaderamente el que me estoy alejando?
una sed que me motiva a buscar tu rostro, Dios, el susurro suave y tierno de tu espíritu, Señor, me consume, me quebranta, atrayéndome hacia ti. Yo quiero tu presencia, oh Dios, no solo una experiencia más. Quiero permanecer en ti, con hambre en mi interior, el fuego ardiendo esté. Quiero permanecer en ti. Una sed que me motiva a buscar tu rostro, Dios, el susurro suave y tierno de tu espíritu, Señor, me consume, me quebranta, atrayéndome hacia ti. Yo quiero tu presencia, oh Dios, no solo una experiencia más. Quiero permanecer en ti, con hambre en mi interior, el fuego ardiendo esté. Quiero permanecer en ti. Y continuamos con este Salmo 38, el versículo 12 dice: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Esto era lo que percibía David. Lo que sucede es que cuando uno está en esa situación, como habíamos hablado, de pecado, está
en una situación de debilidad. David habló de su debilidad física, emocional, espiritual. El pecado debilita. Y en esa debilidad es que muchos se aprovechan. En verdad, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto lo enseñó el apóstol Pedro. Y el león anda rugiendo y busca a devorar, y viéndolos, me acuerdo que de pequeño, ahora hay mucho más material, pero antes era exclusivamente los documentales de la National Geographic, o aquí los documentales que hacía el productor español de La Fuente, que hablaba de los animales. Pero básicamente me acuerdo los de la National Geographic, que mostraban el león que para comer cazaba, pero daba vueltas y buscaba aquel que se apartaba de la manada, o aquel que era el más débil y no seguía el mismo ritmo de la manada. A ese atacaba el león y a ese se comía, y daba vueltas y vueltas hasta que lograba apartarlo totalmente de la manada, y ahí se lo comía. Esa es la táctica del enemigo de nuestras almas. Y esa es la táctica con la cual procura que peques, y de una vez que pecas y te sientes como David, en esa debilidad espiritual, emocional, física y hasta de relaciones, porque te logras separar de tu iglesia, de tu pastor, de tu entorno, de la gente que verdaderamente te ama. En esas situaciones que el diablo después, ahí, eso es lo que tenemos que entender, que buscan mi vida y arman lazos, trampas, las trampas que el diablo utiliza para apartarte, para devorarte. Y los que procuran mi mal, no hay quien procure más mal que el enemigo de nuestras almas. El apóstol Pedro, como dijimos, lo ejemplifica con el trabajo. Recordemos que es una alegoría, es una forma de enseñarnos de cómo el diablo trabaja utilizando el símil del león que utiliza para cazar. Y de la misma manera nosotros debemos aprender que las estrategias que el diablo utiliza es las que nos tienden a aislarnos cada día más y cada vez más. Generalmente no es la manada la que abandona, sino que es el que se distrae, el que está enfermo, en este caso enfermo espiritualmente, y que se termina apartando, que es más fácil de apartarlo. Es el que cae en la trampa, es el que cae en las trampas del enemigo. Por eso es tan importante meditar sobre nuestras vidas y no dejarnos engañar y pensar, ponernos en el plan de víctima y pensar, los otros son los malos, ellos son los que me abandonan, ellos son los que me dejan. No. Por eso el Señor, para que nos demos cuenta, uno de los primeros síntomas es cuando dejamos de congregarnos. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos, no como algunos tienen por costumbre, no dejar de congregarse. Una de las características cuando uno comienza a estar mal es que procura no congregarse, busca cualquier excusa para no congregarse. Dice, es que voy allí y la gente no me aprecia o la gente me hace de lado. ¿No será que tú tienes otro espíritu? Y ese otro espíritu es el que no logra ligar. Busquemos con sinceridad de corazón. Busquemos la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor.